¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero al voltear no hay nadie? La próxima vez que te pase, recuerda, tal vez no estaba detrás de ti, tal vez estaba frente a ti, en el espejo. Hay algo que casi todas las culturas del mundo coinciden en advertir. Nadie debería encontrarse consigo mismo. Algunos dicen que es una señal de enfermedad, otros afirman que es la premonición de un mal augurio. Esta noche, a la luz de una vela, hablaremos de personas que afirmaron ver a su propio doble, no en sueños, ni en una alucinación, ni siquiera al verse en el espejo, sino caminando, respirando y observándolos. Y lo que ocurrió después. Esto no es ficción, son testimonios, cartas y registros históricos. Y cuando termine este video, quizá mires tu reflejo con un poco más de miedo. La palabra doppelganger viene del alemán y significa doble andante, y tiene muchas interpretaciones diferentes. En la mitología nórdica, ver a tu doble era un anuncio del fin. En Escocia, se creía que el doble caminaba antes que tú para marcar el camino hacia la muerte. La psicología moderna habla de autoscopía, un fenómeno neurológico donde una persona se ve a sí misma fuera de su cuerpo. Pero hay algo que la ciencia no explica. Lo que pasa cuando el doble es visto por otras personas. En el siglo XIX, antes de las cámaras, antes de que existieran los teléfonos, antes de que la palabra alucinación se usara con ligereza, ocurrió algo que nadie pudo explicar. No fue visto por una sola persona, ni fue un rumor. Fueron testigos múltiples, educados y jóvenes. No tenían nada que ganar mintiendo. Esta es la historia de Emily, una mujer que no estaba sola, incluso cuando lo estaba. Emily Saget era una mujer francesa quien fue profesora de literatura y caligrafía. Trabajó en al menos 19 escuelas distintas a lo largo de toda su vida, y en casi todas fue despedida. No por mal comportamiento ni por incompetencia, sino por algo que nadie se atrevía a poner por escrito. En 1845 llegó a una escuela privada para señoritas, en lo que hoy es Letonia. Un lugar tranquilo, ordenado y silencioso, hasta que todo comenzó. Al principio fueron detalles pequeños. Una alumna juró haber visto a la profesora cruzar un pasillo, mientras Emily ya estaba en el salón. Otra creyó escuchar su voz en una habitación vacía, pero ninguna se atrevió a contarlo en voz alta, hasta que ocurrió algo imposible de ignorar. Una mañana, Emily escribía en el pizarrón. Las alumnas la observaban, como cualquier otro día. Entonces lo vieron. A unos pasos de ella, otra Emily apareció. Vestía igual, tenía el mismo rostro, incluso su misma postura, pero no hablaba, no respiraba. Solo repetía cada movimiento, como un reflejo salido del espejo. 13 alumnas observaron la escena, 13 testigos. La verdadera Emily no se dio cuenta de inmediato. Cuando se volteó, el doble desapareció. Ese día, varias alumnas abandonaron el aula llorando. Días después, el fenómeno se repitió. Esta vez, el doble se sentó en la silla de la profesora. Emily estaba de pie,
viva y real. 2 alumnas se acercaron lentamente. Extendieron la mano, pero no tocaron un cuerpo. Describieron una resistencia extraña, como empujar aire espeso, como tocar algo que estaba, pero no estaba. El doble no reaccionó, solo observaba. Cada aparición tenía un efecto. Emily se debilitaba, sudaba. Con cada aparición, Emily perdía energía, cada vez se veía más pálida. Declaró que sentía como si algo la drenara. Nunca creyó que fuera un espíritu, nunca dijo que fuera ella. Solo repetía una frase: no puedo controlarlo. La escuela decidió despedirla, sin escándalo ni explicaciones públicas. Emily se fue, como ya lo había hecho antes, y como lo seguiría haciendo mucho después. No existen registros de que el fenómeno se haya detenido, solo nadie volvió a hablar de ello. ¿Fue una alucinación colectiva? ¿Un fenómeno neurológico compartido? ¿O algo que aún no entendemos? Sin embargo, hay algo inquietante. El doble no la atacaba, no la imitaba por burla, la copiaba, como si estuviera aprendiendo a ser ella. Emily no murió en ese lugar, pero muchos creen que algo comenzó ahí. Algo que caminó a su lado y que tal vez estaba esperando su turno, porque a veces el reflejo no quiere mirarte, quiere reemplazarte. Hay una creencia antigua que se repite en distintas culturas. Si ves a tu doppelganger, no es buena señal, pero en algunos casos no eres tú quien lo ve, sino tus seres queridos. Percy Bysshe Shelley fue uno de los poetas más importantes del romanticismo inglés, un rebelde, idealista y profundamente crítico de la religión y del poder. Autor de poemas como Ozymandias y Prometheus Unbound, Shelley creía en la libertad absoluta del ser humano, pero su vida personal estuvo marcada por la tragedia. Se casó con Mary Shelley, autora de Frankenstein. Juntos perdieron hijos, fueron perseguidos socialmente y vivieron casi siempre en el exilio. Y fue precisamente Mary quien presenció algo imposible. En 1822, Percy y Mary vivían en Italia, cerca del mar. Percy tenía apenas 29 años. Una noche, Mary se encontraba sola cuando vio a Percy entrar en la habitación. Caminó frente a ella en silencio. Mary le habló, pero él no respondió. Entonces, notó algo inquietante. Percy no la miraba. Su expresión era extraña, vacía. Parecía como que algo no estaba bien. Mary parpadeó y Percy desapareció. Minutos después, el verdadero Percy entró por otra puerta. Mary no dijo nada, pero el miedo quedó sembrado. Días después ocurrió algo aún más perturbador. Mary volvió a ver el doble de Percy. Esta vez, el doppelganger se detuvo frente a ella y le habló. Con la voz de su esposo, le hizo una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que me queda de vida? Mary quedó paralizada. Intentó responder, pero la figura ya había desaparecido. Lo más inquietante es que Percy también comenzó a experimentar visiones. Según algunos relatos, Percy aseguró haber visto una versión de sí mismo mirándolo fijamente, en silencio. No hablaba, no se movía, solo lo observaba. Percy, lejos de asustarse, parecía intrigado, pero Mary sabía que algo estaba mal.
En julio de 1822, Percy decidió viajar por mar, desde Livorno hasta Lerici, en una pequeña embarcación llamada Don Juan. Mary le suplicó que no fuera. Había tenido pesadillas, sentía una opresión constante. Ella no podía dejar de pensar en aquella pregunta: ¿cuánto tiempo crees que me queda de vida? Pero Percy ignoró las advertencias. El 8 de julio de 1822, una tormenta violenta azotó el mar. La embarcación de Percy desapareció. Días después, su cuerpo fue encontrado en la playa. Tan solo tenía 29 años. Mary reconoció el cadáver y comprendió demasiado tarde el significado del doble. Según relatos posteriores, durante la cremación del cuerpo de Percy, su corazón no se consumió completamente por el fuego. Mary conservó ese corazón envuelto en seda hasta el final de su vida. Para muchos fue un acto de amor, para otros una prueba más de que Percy Shelley nunca estuvo del todo solo. ¿Fue su doppelganger un presagio de su muerte? ¿Acaso fueron alucinaciones compartidas por el estrés, el duelo y la enfermedad? ¿O se trató de un desdoblamiento psíquico, donde la mente proyecta una versión de sí misma? Quizás se trataba de una entidad imitadora que adopta la forma de alguien cercano antes de la tragedia. Percy Shelley escribió sobre la muerte, la eternidad y lo invisible, pero jamás imaginó que su propia sombra llegaría primero. Tal vez los doppelgangers no vienen a matarnos, tal vez vienen a avisarnos, cuando ya es demasiado tarde. Los hospitales nunca están completamente en silencio. Incluso de noche siempre hay pasos, luces encendidas y monitores. Pero hay algo que el personal médico aprende rápido. Si ves a alguien que no debería estar ahí, algo va a salir mal. El caso ocurrió en un hospital de Estados Unidos a mediados del siglo XX. El nombre del hospital y de la enfermera se mantuvieron en reserva, pero el relato fue documentado por médicos y personal de turno. La protagonista, una enfermera joven, responsable, sin antecedentes médicos ni psicológicos relevantes. Trabajaba principalmente en turnos nocturnos. Fue durante uno de estos turnos cuando comenzó el rumor. Varios pacientes aseguraban lo mismo. Una enfermera pasó frente a mi habitación, me miró y no dijo nada. El detalle inquietante era que la enfermera era idéntica a una de las enfermeras reales del turno. Al principio se le atribuyó a una confusión, tal vez a los sedantes administrados a los pacientes, o pudo haber sido fiebre, hasta que el suceso se repitió. No solo los pacientes la vieron, un médico afirmó haber visto a la enfermera caminando lentamente por el pasillo, con el uniforme perfecto, el cabello recogido, la mirada baja. Cuando intentó hablarle, ella no respondió, siguió caminando y dobló en un pasillo que no tenía salida. Cuando el médico fue tras ella, no había nadie. Aquí es donde este caso se vuelve realmente perturbador. Cada paciente que aseguraba haber visto a esta enfermera en el pasillo moría horas después o empeoraba considerablemente su estado de salud. No días ni semanas, horas. No había relación entre ellos, no tenían un diagnóstico en común, nunca hubo explicación médica inmediata. Resultaba tan increíble que el personal comenzó a llevar un registro informal y el resultado fue aterrador. Una noche, una paciente terminal pidió hablar con el médico de guardia. Con voz débil
le dijo algo que lo dejó helado. Ya vino la enfermera a despedirse. El médico respondió que nadie había entrado. La mujer negó con la cabeza. No, vino la que se parece a ella. La paciente murió esa misma noche. Días después ocurrió lo inevitable. La enfermera original vio a su propio doble. Caminaba por el pasillo durante su turno cuando, al final del corredor, vio a alguien detenerse. Era ella. Parecía una copia exacta. Era como mirarse al espejo. Vestían el mismo uniforme, incluso tenían la misma postura y el mismo rostro. Pero había algo distinto. La otra no parpadeaba. Se quedaron mirándose durante varios segundos. La figura levantó lentamente el brazo y señaló una habitación. Luego desapareció. En esa habitación había un paciente grave. Murió poco tiempo después. La enfermera, aterrada, pidió hablar con la administración y les dijo todo. Para entonces, el personal ya no lo negaba. La enfermera del pasillo no era una persona, era un anuncio. Poco tiempo después, la propia enfermera comenzó a sentirse mal. Tenía mareos, sentía debilidad, una sensación constante de ser observada. Durante su último turno, varios compañeros aseguraron haberla visto caminar por el pasillo, aunque ella ya estaba descansando en la sala del personal. Esa noche, la verdadera enfermera sufrió una emergencia médica repentina. Murió antes de llegar a cirugía. Después de su muerte, el hospital nunca volvió a ser el mismo. Años más tarde, pacientes y trabajadores afirmaban seguir viendo a una enfermera silenciosa, caminando por el pasillo en la madrugada. Siempre la misma, siempre antes de que suceda una desgracia. Se le han dado muchas interpretaciones a este caso. Muchos no lo ven más que como una leyenda, un cuento para asustar a los más inocentes. Algunos comparan esta historia con otras como La Planchada, pero el hecho de que los pacientes en su mayoría mueran después de su avistamiento hace creer a otros que se trate de la muerte usando un rostro conocido. Tal vez los doppelgangers no vienen a ocupar nuestro lugar. Tal vez solo vienen a avisarnos que pronto ese lugar quedará vacío. Y si algún día ves a alguien idéntico a ti caminando en silencio, no lo sigas. Puede que ya no estés destinado a regresar. ¿Tú qué opinas? ¿Es el cerebro anticipando su propio final? ¿O es algo que viene a reemplazarnos? Algunas culturas creen que el doppelganger no es una copia, sino un anuncio. Algo que llega antes que nosotros, para asegurarse de que el camino esté listo. Esta noche, si ves a alguien idéntico a ti, no lo sigas, no le hables y no mires atrás, porque quizá seas tú quien está a punto de desaparecer. Si quieres más historias reales que no tienen explicación, suscríbete. La próxima historia ya está esperando. Esto fue A Luz de Vela.